Convertirse en fósil es algo extremadamente raro. Apenas podemos soñar con que le ocurra a alguno de nosotros. Nos sorprende entonces que los restos fósiles sean en general poco comunes. Sin embargo, la Tierra ha visto aparecer y desaparecer montones de formas de vida. Ahora mismo, quintillones de animales comparten el planeta con nosotros. Así que no extraña que al final los fósiles sigan apareciendo y que hasta existan industrias enteras a su alrededor. Debido a su enorme cantidad total, los hallazgos suelen resultar normales, en el sentido de que ya los habíamos visto. Incluso cuando se trata de una especie nueva, casi siempre encaja en algo que conocemos, como un hadrosaurio nuevo. Solo de vez en cuando damos con un descubrimiento realmente novedoso y desconcertante. Y aún así, ocurre que hay criaturas que han dejado a los paleontólogos rascándose la cabeza, sin saber qué encontraron. Quizá un buen ejemplo sea el Tulimonstrum, apodado de cariño Monstruo de Tuli. Y de hecho, monstruo quizás sea la única pista sobre lo que era. No solo se veía aterrador y disparatado, también resultaba confuso. Su historia moderna empezó en 1966, cuando un coleccionista aficionado exploraba la formación carbonífera de Mason Creek, en Illinois. Durante la excursión, halló varios fósiles extraños. Sabía que eran de un ser vivo, pero no de qué tipo. Después de reunir algunos, los estudió sin éxito, por lo que decidió llevarlos al Museo Field de Historia Natural. Para su sorpresa, allí los expertos quedaron igual de perplejos que él ante las extrañas características de la criatura, que incluían un cuerpo alargado como un cigarro, aletas triangulares, ojos en pedúnculos largos y boca en probóscide. Parecía sacado de Subnáutica y era espeluznante. Aunque afortunadamente era pequeño, la mayoría de los fósiles medían menos de 35 centímetros. Su absoluta rareza atrajo mucha atención dentro y fuera de los Estados Unidos. Y aunque muchos expertos lo revisaron, nadie tenía una idea clara de qué podía ser. Las conjeturas apuntaban de todo: un molusco, artrópodo, conodonto, un gusano, tunicado o algún otro tipo de vertebrado. Lo único que pudieron acordar fue que casi con certeza vivía en el agua. Aunque hoy Illinois se apoda el estado de las praderas, hace millones de años estaba cubierto por un mar tropical somero. Y dado el lugar donde aparecieron los ejemplares del monstruo de Tuli, se presume que era un organismo marino de aguas abiertas que a veces era arrastrado a la orilla, lo que explica sus agrupaciones. Se asume que nadaba libre sin aferrarse al fondo ni a estructura alguna. Y desde entonces hasta hoy, 90 años después, no sabemos mucho más. De hecho, básicamente solo hemos concluido que era un bilateriano, lo cual dice poco dado lo inmensamente amplia que es esa clasificación. Literalmente el 98% de los animales entran allí. Y aunque algunos han asegurado haber descifrado a esta extraña criatura, ninguna hipótesis prosperó. Eso sí, creemos saber algo más de su modo de vida. Los científicos proponen que su curiosa boca lo hacía carnívoro, cazando en la columna de agua oceánica y prefiriendo aguas turbias. Fuera de eso, este sujeto sigue siendo un enigma. Las rarezas de los Estados Unidos no terminan en Illinois. En Montana, se halló en los años 70 un fósil tan distinto a todo lo visto que lo apodaron simplemente el pez dorado alienígena, el Typhloesus. Este hallazgo extraordinario proviene de la formación caliza Bear Gulch y resulta aún más antiguo que el monstruo de Tuli, pues data de la edad serpujoviense, hace unos 330 millones de años. El fósil resultó tan desconcertante para los investigadores que permaneció sin reportarse durante mucho tiempo, pues nadie quería lidiar con el dolor de cabeza que era averiguar de qué se trataba. La única pista real era que era fusiforme, diminuto y tenía una sola cola al final, lo que sugería que como nuestro amigo Tuli podía nadar. Pero aparte de esto, nada. Bueno, en realidad había más, pero solo logró hacer retroceder a los científicos al añadir niveles absurdos de confusión. No tenía otras extremidades externas, carecía de sección media o ano, y literalmente poseía un órgano que jamás se había visto antes, ni se ha vuelto a encontrar. Se le conoce como ferrodisco, y no tenemos ni idea de para qué servía, salvo que presentaba altas concentraciones de hierro. ¿Y qué haces cuando algo es muy antiguo y extremadamente extraño? Pues buscas una familia igual de rara y lo metes ahí a la fuerza. En este caso, los conodontos, un grupo de vertebrados sin mandíbula encontrados por todos lados.
La idea no parecía tan descabellada, ya que los paleontólogos habían recibido una pista: el hallazgo de un nuevo espécimen con dientes similares a los conodontos, una posible señal de que tal vez sí pertenecía al grupo. Por un momento los científicos respiraron tranquilos. Sin embargo, todo se vino abajo cuando un investigador se dio cuenta de que esos dientes no pertenecían al pez dorado alienígena, sino que eran restos de algo que se había comido, ya que se localizaban en sus entrañas. Con eso volvemos al punto de partida, aunque ahora estamos bastante seguros de que era carnívoro. Lamentablemente, esa información fue la única novedad sobre Typhloesus durante 3 décadas, hasta que finalmente se interrumpió con una declaración revolucionaria en 2022. Typhloesus era tal vez, no con certeza, a lo mejor, un molusco. Quizá quieras sentarte para esto, porque la afirmación llegó tras descubrir que tenía una lengua dentada que lanzaba hacia su presa desde sus entrañas. Sí, suena descabellado, pero resulta que algunos animales hacen algo similar. Nuestros amigos los moluscos con sus estructuras llamadas rádulas. Así fue como Typhloesus empezó a relacionarse con ellos. El único problema es que también hay rádulas en otras especies que no son moluscos. Así que quizá aún es demasiado pronto para decir qué era en realidad este ser gelatinoso. Definitivamente es uno de los casos más difíciles de resolver, pero al menos es un enigma independiente, porque a veces los fósiles desconcertantes vienen en pareja. De hecho, en este caso, ambos provenían del mismo lugar que el monstruo de Thule, la formación Mason Creek. Allí se descubrieron 2 fósiles tan extraños que la mejor comparación que encontraron fue el alfabeto, en específico 2 letras, y aunque acabarían llamándose Estacistis y Escumacia, y en realidad no están emparentados, originalmente se conocieron como los animales H y Y respectivamente. Etacistis, el fósil H, era probablemente el más extraño de los dos en cuanto a apariencia, y realmente se parecía a la letra H, con un extraño crecimiento en el centro. Como era de esperarse, sabemos muy poco de por qué tenía esa forma o cuál era la función de sus brazos, aunque los investigadores suponen que quizás se alimentaba de partículas y organismos flotantes y que probablemente vivía en colonia, creciendo toda su vida, como lo indica la gran variedad de tamaños entre los ejemplares encontrados. También parece que venían en formas diferentes. Divertido, ya que ese saco que sobresalía podía tener forma de círculo, corazón y quizá de otras formas, dependiendo de cada ejemplar. Y aunque no deja de ser una suposición, los investigadores creen que todos los filos de Etacistis probablemente pertenecían a los hemicordados, un grupo que incluye a los gusanos bellota y los pterobranquios. Irónicamente, su compañero alfabético Escumacia, en forma de Y, se veía más apacible que la H, pero fue mucho más problemático taxonómicamente. Esto se debe a que presenta claras similitudes con las anémonas marinas, pero posee características ausentes en ese grupo, como simetría bilateral, un sistema digestivo completo y un trasero. Eso derribó cualquier suposición sobre su identidad. Y por ahora solo podemos afirmar que era un animal, que tenía una boca en medio de sus supuestos brazos, aunque en realidad no se sabe cuál era la función de esas estructuras, y quizá ni siquiera eran brazos. Pero algo que sí sabemos es que solo el 6% de ustedes está suscrito, así que si ya llegaste hasta aquí, sería un gesto épico si nos ayudas con una suscripción. Y si aún no queda claro, el Cámbrico fue una época extraña, pero de alguna manera hubo un periodo que lo superó y albergó vida tan problemática que los investigadores acabaron agrupándola toda bajo un mismo nombre: Biota ediacara. Como indica su nombre, este grupo proviene del periodo ediacárico, datado entre 635 y 538.8 millones de años, y representa la primera vez que los fósiles que muestran vida macroscópica se hicieron comunes. Durante este periodo vivieron muchos seres extraños y desconocidos, pero uno de los géneros más singulares que surgió fue algo que solo puedo describir como un jefe de Elden Ring si fuera un árbol y estuviera hecho de carne. Así que sin más preámbulos, permíteme presentarte a Namacalathus, un ser que era esencialmente una combinación de algunos de los rasgos más terroríficos. Cuando se desenterró su fósil, la gente solo pudo concluir que parecía algo donde viviría un alienígena, por sus aberturas en la parte superior, pero no tenían idea de lo que realmente habían encontrado. Se parecía a un árbol, aunque al examinar el material de su tronco, descubrieron que en vida habrían estado calcificados. En otras palabras, no era un árbol, sino un animal, y constituía la evidencia más antigua de un esqueleto. Finalmente se hallaron fósiles que mostraban su cobertura corporal,
lo que solo lo hizo más extraño y aterrador. Resultó que Namaqalatus era un monstruo real. Estaba cubierto de innumerables tentáculos prensiles y filas de espinas, capaces de destrozar cualquier cosa que entrara en contacto con él. Y si recuerdas las aberturas de las que hablábamos, resultaron ser, por así decirlo, ventanas biológicas capaces de provocar tripofobia, de tamaños variados que en vida habrían estado llenas de materia orgánica. Ahora, no se sabe qué hacían, pero por el bien de sus vecinos, ojalá no tuviera nada que ver con la alimentación. Y para hacerlo aún más extraño, resulta que estas ventanas no solo eran circulares, sino que adoptaban prácticamente cualquier forma inusual que puedas imaginar, incluyendo pero no limitándose a corazones, la luna, hexágonos, heptágonos y más. Y por si acaso, mencioné que podía ajustar su tamaño según dónde viviera y aparecer prácticamente en cualquier lugar. Sí, podía. Aunque con su aspecto aterrador, es una suerte que prefería vivir en el abismo, literalmente en las llanuras abisales. Pero ahora la pregunta importante, ¿qué es lo que era? Visualmente podría decirse que parecía un coral que salió muy mal. Sin embargo, un estudio reveló que era demasiado complejo para ser un coral. Así que honestamente, no estamos seguros de qué era. Solo sabemos que estaba vivo y que lucía verdaderamente inquietante. Aunque no en el mismo nivel, muchas otras formas de vida de esa época también encajan en la categoría de ¿qué demonios es esto? Como la enigmática Dickinsonia, que parecía una alfombra de baño, excepto que estaba viva y se movía. Curiosamente, había muchos animales tipo tapete de esa época que aún no hemos descifrado, como Bendia o Spriginia. De hecho, eran tantos que terminaron agrupándolos en un único filo propuesto, los Proarticulata. Los miembros de este grupo nos han proporcionado muchísimos fósiles extraños a lo largo de los años, y aún con esa diversidad y abundancia, no podemos decir cómo se relacionan con otros animales, pues nuestra única suposición es que de hecho eran animales. No solo su taxonomía es un misterio, sino también su morfología y modo de vida permanecen muy debatidos, sin que aún exista una hipótesis concreta aceptada universalmente. Y algo que a mí me molesta particularmente es que pese a parecer seres perfectamente simétricos, en realidad son conocidos por ser ligeramente asimétricos. Un lado no refleja al otro. Fíjate en esto, las líneas no coinciden. Inaceptable, completamente inaceptable. Y otra cosa interesante es que quizá ni siquiera dejaron descendientes, lo que de ser así significaría que fueron callejones evolutivos sin salida. Puede que llevar lo extraño al siguiente nivel se vuelva repetitivo, pero hay otro periodo que supera a todos los demás en interrogantes sin respuesta: el Triásico. Para llegar aquí hay que ir muy atrás, unos 2100 millones de años atrás, cuando la Tierra parecía un show de fenómenos. Triásico significa literalmente corriente de lava. Fue entonces cuando surgió una zona que años después daría lugar a lo que los investigadores llaman la biota francevillense. Específicamente, en Gabón, África, los científicos hallaron extensos yacimientos de lutitas negras datados en el Triásico, que contenían montones de estructuras extrañas. Muchos tenían forma de algo discoidal y eran circulares o alargados. En hallazgos posteriores más raros, se revelaron otros tipos de estructuras tubulares, de collar de perlas o incluso algo semejante a una flor. Sus formas y características son tan desconcertantes que nadie sabe con certeza si podemos llamarlos fósiles. Al principio, los investigadores que descubrieron el yacimiento los describieron como organismos coloniales multicelulares y eucariotas. Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo, pues argumentaron que no estaban vivos, sino que habían sido creados por pirita inorgánica, o eran artefactos de Diogénesis. Parte del problema era que el yacimiento era más de 400 millones de años anterior al ejemplo más antiguo conocido de vida multicelular, por lo que decir que eran eucariotas era una afirmación enorme. Y estudiar algo de más de 2000 millones de años resulta extremadamente difícil, sobre todo al intentar determinar si estuvo vivo o no. Y desde su hallazgo inicial el debate ha ido y venido. Sin embargo, en años recientes, la mayoría de los estudiosos parecen respaldar la idea de que estas estructuras eran realmente fósiles, pues un análisis isotópico encontró que estaban enriquecidos con zinc, posible señal de un metabolismo eucariota.
Y justo el año pasado, otro estudio afirmó que la zona contenía los ingredientes exactos para la vida. Imagínate, un hallazgo tan desconcertante que hasta ahora estamos decidiendo si podemos llamarlos fósiles de verdad. Irónicamente, si resulta que la biota francevillense era realmente biota, ya hay algunas ideas sobre cómo pudieron vivir. Dada su forma discoidal y la falta de locomoción, probablemente no eran nadadores libres, sino organismos planctónicos que dependían de las columnas de agua presente en deltas someros y cálidos, algo raro en la época, ya que la tierra carecía prácticamente de tierra firme. Lo curioso de este caso y de los anteriores es que gran parte de la dificultad viene de su aspecto extraño, pero también hay casos con mucha confusión que se parecen a animales con los que estamos familiarizados. En otras palabras, permíteme presentarte a Nectocaris. En 1910 se descubrió este fósil en las viejas conocidas Lutitas de Borges. En aquel momento, tantos fósiles salían de allí que pasó casi desapercibido, hasta que recobró relevancia y un paleontólogo inglés lo descubrió como una criatura completamente nueva, describiéndolo como un camarón alargado. Y de ahí sale su nombre, Nectocaris, que significa camarón nadador. El hombre que lo describió quedó un poco perplejo, porque compartía similitudes con los artrópodos, pero sus aletas eran básicamente lo opuesto a lo que cabría esperar de uno. Dadas las conclusiones contradictorias, no pudo afirmar con seguridad qué era y lo dejó sin clasificar. Más adelante, un paleontólogo italiano, intrigado por su naturaleza misteriosa, examinó algunas fotos de los fósiles y creyó haberlo descifrado, proponiendo que se trataba de un cordado, basándose en su cola, aleta y lo que él llamó su notocordio, un rasgo distintivo de este filo. Y esta clasificación perduró bastante, más de 20 años de hecho, hasta que apareció una noticia importante. Resultó que el fósil original no era el bueno, pues estaba incompleto. En 2010 se descubrieron más de 91 ejemplares en mucho mejor estado que demostraron que no se parecía a un camarón deformado, sino a una criatura similar a un calamar con solo 2 tentáculos, cuerpo plano en forma de cometa, 2 ojos en pedúnculos y, curiosamente, sin boca ni abertura visible, salvo un gran embudo que se ha señalado como un posible probóscide eversible, es decir, que podía invertirse por dentro y por fuera. Bizarro. Y puesto que se parecía mucho a un cefalópodo, uno asumiría que el misterio estaba resuelto. De hecho, se propuso que Nectocaris era un cefalópodo completamente nuevo y el primero de su tipo, con 30 millones de años más de antigüedad que cualquier otro conocido. Pero por supuesto, donde hay una respuesta nueva surge un problema nuevo. Su aspecto desafiaba todo lo sabido sobre la evolución de los cefalópodos. Sería como si los paleontólogos descubrieran un animal parecido a un humano moderno antes de la aparición de los primates más primitivos. Por eso la idea de que fuese un cefalópodo fue finalmente descartada por la mayoría. Y así nos encontramos de nuevo en el punto de partida, con el animal sin clasificar. La única novedad importante es que en 2019 se halló un fósil muy similar al que bautizaron Nectocotis, y ambos originaron la polémica familia actual sin hogar, los Nectocarididae. Así que para resumir, con los fósiles y con la vida, a veces todo resulta realmente confuso. Gracias por ver este video de Zoo Extinto. Aquí hay otros que podrían interesarte.